Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice: donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y él les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor.
Sentaos un momento. Cuando la liturgia nos pone en estos días, y en este día en concreto, la lectura primera del libro de los Números, es como una invitación a que nosotros mismos nos reconozcamos pecadores y con insistencia, arrepentidos, pidamos perdón al Señor. Fijaos que, es algo natural, llevan mucho tiempo, los hebreos, los judíos, llevan mucho tiempo caminando por el desierto y llega un momento en que se cansan y se quejan diciendo, pero si por lo menos siendo esclavos en Egipto estábamos como más a gusto, aquí estamos desesperados, nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto, no tenemos pan, no tenemos agua y nos da náuseas el maná, ese pan, dice, sin sustancia. Ese es el pecado, el quejarse contra Dios y contra Moisés. Castigo. Después del pecado viene el castigo. Dios envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y morían muchos de ellos. Entonces el pueblo acude otra vez a Moisés y reconoce su pecado. Hemos pecado contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Arrepentimiento, reconocimiento del pecado. La intercesión de Moisés. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió. Haz un estandarte de bronce con una serpiente y todo aquel que haya sido mordido y mire el estandarte se salvará. Como os digo, arrepentimiento, intercesión de Moisés, curación y salvación de todo el que mire el estandarte. Es como un símbolo, todo lo que hemos leído, de lo que en la plenitud de los tiempos va a ser Jesús nuestro Señor. El intercesor, aquel al que tenemos que acudir porque reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, es Jesucristo. Él va a ser el que va a interceder por nosotros ante el Padre para ofrecernos la reconciliación, la salvación, la curación definitiva. Y el estandarte que lo levantaban y entonces el que lo miraba quedaba curado. Fijaos cómo termina el Evangelio de hoy. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre. Los judíos en el desierto levantaban en alto el estandarte de bronce. Nosotros tenemos el nuevo estandarte, Jesús en la cruz. Él es el que nos va a ofrecer esa salvación definitiva. Pero claro, los judíos, como hemos leído en el Evangelio, no lo entienden, no lo comprenden. Son palabras las que el propio Jesús pronuncia incomprensibles para ellos. ¿Por qué? Pues porque, como dice el Evangelio, estamos en niveles diferentes. Vosotros sois de aquí abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Estamos hablando en niveles diferentes. Por eso no entendéis las palabras que yo os transmito. Y la eterna pregunta, ¿y entonces quién eres tú? Y el mismo Jesús dice, pero si ya os he respondido. Yo soy el enviado del Padre, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo, vosotros sí que sois de este mundo. Y el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él.
Él comunica al mundo el amor de Dios. Él comunica al mundo cómo somos capaces o cómo nos capacita Él para amar, puesto que hemos reconocido el amor que Él nos ha dado. Nosotros tenemos que acudir nuevamente a Él, porque Jesucristo, como os decía hace un momento, al ser levantado en la cruz, se convierte en el puente entre este mundo y el mundo de arriba, y el mundo celestial. Él se convierte en el puente, en el pontífice, en el único y definitivo pontífice que une el cielo y la tierra, que une el mundo de aquí con el mundo celestial, que nos ofrece, como os decía, esa otra forma de ser y de vivir en Él, precisamente porque nos transmite y nos comunica lo que el Padre Celestial nos dice o nos quiere transmitir. Yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él, y todo lo que hablo es porque el Padre me lo ha enseñado. Así que en la palabra de Dios de hoy, ya cercano el Triduo Pascual, tenemos por una parte la insistencia de la palabra de Dios en reconocer nuestro pecado, en arrepentirnos, en el acudir al Señor para que Él nos reconcilie y nos ofrezca la salvación. El santo que hoy celebramos, San Vicente Ferrer, que, como os decía antes, entró en la orden de predicadores, en los dominicos, se dedicó prácticamente toda su vida a predicar estos valores del Evangelio. Se dice que la gente que le escuchaba estaban como horas escuchándole, sermones largos, pero la gente se identificaba con él, lloraba cuando le oía hablar, porque realmente transmitía lo que es el Evangelio, la figura de Jesucristo y la figura de la Madre Virgen María. Él fue el gran predicador en ese siglo XIV y principios del siglo XV. Murió en Bretaña, en la Bretaña francesa, y allí es donde se venera su sepulcro. Pero él, como nació en Valencia, es conocido como el santo español, patrón de la comunidad valenciana. Al celebrar nosotros ahora la Eucaristía y recordarle a él, recordamos cómo transmitía el Evangelio, cómo transmitía la figura de Jesús, la figura de María, y cómo también escribió algún tratado de vida espiritual cuya lectura luego influyó en santos como San Ignacio de Loyola o como Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues que también la palabra de Dios influya hoy en nuestros corazones para que, reconociéndonos pecadores, nos acerquemos al sacramento de la reconciliación pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados.